Sean todos muy bienvenidos a esta nueva cápsula de nuestra muestra virtual Los Muermos, Patrimonio Cultural y Natural. El día de hoy nos encontramos en un lugar que, a pesar de que ha sufrido el paso del tiempo, se ha resistido a ser olvidado. Justamente aquí, en el lugar donde me encuentro ubicado, se levantaba una gran e imponente chimenea que era símbolo del lugar donde nos encontramos. Y es que aquí funcionaba una importante industria que era originaria justamente de nuestra región de los lagos. Hablamos de Lechera del Sur, una empresa que vio en nuestra comuna un buen lugar para instalar una de sus plantas, en esta zona donde la agricultura y la actividad lechera han sido el sustento de muchas familias a lo largo del tiempo. Me encuentro en las afueras de la casa del señor Juan Roa, médico veterinario quien conoció de cerca el trabajo y funcionamiento en esta planta. Junto a él vamos a realizar un breve recorrido por la historia de este antiguo lugar. Soy Marcelo Rojas del taller Construyendo mi Historia y el día de hoy hablaremos sobre Lechera del Sur y su historia sobre los muertos. Acompáñenme. Ya nos encontramos aquí con don Juan en el terreno que algún día albergó a esta planta y nos gustaría saber en qué año más o menos usted ingresó acá y qué labor ejerció dentro de este lugar. Sí, bueno, yo me inicié, digamos, como funcionario de Lechera del Sur, como médico veterinario, que me tocaba atender una zona muy extensa de los productores que abastecían esta planta. Eso fue el año 1966, cuando yo llegué a la comuna para trabajar como médico veterinario, digamos. Y mi trabajo fundamentalmente era atender a los agricultores que me solicitaban por algún problema relacionado con el ganado enfermo. Tenía que ver también un poco con el asunto de los recorridos de leche, porque aquí llegaban todos los camiones de toda la comuna. Llegaba una enorme cantidad de camiones que la leche se retiraba en tarros, Claro. no como ahora que se colecta en estanques de frío, ¿no? Claro. Entonces toda esa leche que llegaba en tarros era incorporada, digamos, a la planta y posteriormente vamos a ver el lugar más o menos donde se hacía el trabajo de vaciamiento de los tarros y después el procesamiento de la leche. Claro. Usted menciona el año 1966 como el año de su llegada acá a la comuna, pero previo a ese año la planta ya existía. La planta existía aproximadamente unos 6 a 8 años antes, porque antes la leche de toda la comuna primero era comprada por la planta, por la empresa Chiprodal. Posteriormente, en el año 90, fue comprada por la empresa Nestlé, que es la que fue dueña de acá del sector. Pero la planta esta yo creo que funcionaba ya desde el año 58, 59 en la recepción de leche fresca. Ah, perfecto. Bueno, justamente acá nos encontramos en el sector que correspondía a los comedores de esta planta, una planta donde trabajaban varias personas, muchas de esta comuna. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, según usted,
cuál fue el impacto socioeconómico que tuvo esta planta acá en nuestra comuna. Bueno, acá como dice usted era el comedor y aquí más o menos trabajaban aproximadamente 50 personas, entre empleados y obreros, digamos. Empleados que hacían la parte administrativa, ¿cierto? Laboratorio, había un laboratorio de leche y la gente que tenía, digamos, que llevaba las estadísticas y también los trabajadores propiamente tal que hacían el trabajo más pesado que el trabajo manual, por así decirlo. Como le decía, 50 personas aproximadamente, eso significaba 50 familias. Y familias con sus hijos, y entonces significaba un gran aporte económico porque era la única empresa o la única industria que existía en la zona, ¿cierto? Aparte, bueno, de las industrias locales de producción de leche, que son las lecherías, que eran numerosas, y esto era un amplio territorio de productividad de leche y no solamente leche, sino también algunos otros productos agrícolas como papa, ¿cierto? Trigo, avena, etcétera, ¿no? Remolacha también en un comienzo, remolacha para la producción de azúcar. Usted también menciona algo muy importante, que son las familias que están detrás de las personas que trabajaron en esta planta. En ese sentido, trabajar en esta planta suponía también algún beneficio para esas familias. ¿La empresa se comprometía con algo para ellos? Bueno, por supuesto, bueno, había el beneficio económico, todos tenían un sueldo, digamos, relativamente bajo en ese entonces, que fue mejorando con el tiempo, pero era para el pueblo muy significativo, porque no habían otras empresas, era la única empresa, digamos, que estaba en la zona. La empresa, obviamente, bueno, aparte del sueldo, tenía algunas regalías, digamos, a los trabajadores y a los empleados, le entregaban una cierta cantidad de leche en polvo, de queso, de mantequilla, que era como parte, digamos, de mejorarle sus ingresos, ¿no? Y bueno, tenían las gratificaciones de la época y algunas también se le entregaban. En el caso mío, por ejemplo, yo vivía en una casa que no me cobraban arriendo, ¿ah? Entonces me entregaban en forma gratuita el agua, la luz, y todo eso eran grandes regalías que se echaron de menos cuando ya se perdieron. Continuando ya con nuestro recorrido, estamos ya en otro sector, que correspondería al sector de calderas. No sé si usted nos podría explicar un poquito qué era lo que se realizaba en este sector. Bueno, acá existía una enorme caldera, ¿cierto? Que el objetivo era calentar agua y esa agua era transportada hacia la parte del secador que está más allá. Entonces aquí estaba la chimenea, digamos, de la caldera, que más o menos medía unos 20 metros de altura, que aparece posteriormente en la fotografía que ustedes me imagino van a intercalar, digamos, en la grabación. Entonces aquí toda esta parte era para acumular leña. Todo esto estaba lleno de cientos de metros de leña gruesa, grande, que se traían, todo el día se estaba trayendo leña porque la caldera se alimentaba de madera, de leña, y esa es la que producía el calor, el fuego, para calentar el agua, y esa agua era transportada hacia la planta donde se hacía el proceso de secado de la leche, ¿ah? Toda esta superficie aquí alrededor era para acumular maderas o ¿Esa leña, leña ¿ah? Provenía de algún sector en particular? No, de todos lados, digamos, de la parte alta, digamos, donde había mucha leña, se cortaban, se llamaba leña de metro, ¿ah? Que era una leña grande, unos troncos grandes, porque la caldera consumía una enorme cantidad de leña al día. Basura. De aquí partía la chimenea. En esta parte era la base de la chimenea, ¿ah?
y todo, como digo, el agua caliente que se generaba acá era transportada por tubos subterráneos que iban a la planta, el secador, que está en ese sector de allá. Acá en este sector estaba, digamos, lo que era la zona donde se hacía digamos, la producción de la leche en polvo, que era una torre más o menos de unos 15 metros, con una gran estructura, digamos, y ahí la leche se transformaba de leche líquida en leche en polvo. Más allá, por el otro lado, podríamos ver lo que era el ingreso porque los camiones pasaban por ese camino que estaba a la entrada, llegaban a ese sector y ahí entregaban los tarros. Los tarros ahí eran ¿cómo se llama?, vaciados, se tomaban las muestras de la leche y enseguida se llevaban a grandes cubas donde se acumulaba la leche y los tarros se lavaban con vapor a presión, ¿cierto? Y esos tarros posteriormente eran retirados por los camiones para ser nuevamente entregados a los productores. Ya continuando también con nuestro recorrido por lo que algún día albergó esta gran planta, usted mencionó previamente sobre el proceso de producción de la leche en polvo, pero también nos gustaría saber qué otros productos se fabricaban en esta planta y también si nos pudiera explicar los procesos con los que se fabricaban. Claro, bueno, inicialmente, digamos, la planta esta partió con la recepción de leche fresca y la transformación de esos productos en queso, mantequilla, yogur, ¿cierto? Esos eran los productos básicos, digamos, en que se transformaba la leche fresca, porque eran los más fáciles desde el punto de vista tecnológico, pero posteriormente se integró ¿cómo se llama?, la producción de leche en polvo, para lo cual vino un técnico, me parece que era de Suecia, que vino a ayudar en la instalación del secador, que se ubicó allí en esa parte donde está ese cuadrado ahí, que todavía estos son los restos del secador. Pero posteriormente el proceso, digamos, del secado de la leche quedó un tanto obsoleto, porque Nestlé posteriormente tenía procedimientos mucho más avanzados. Y Nestlé es una de las más importantes empresas de producción de productos lácteos en el mundo, con cerca de 160.000, 180.000 empleados a nivel mundial. Entonces en realidad Nestlé compró esta planta, o compró las plantas de Lechera del Sur, un poco para monopolizar la recepción de leche. Esa era la idea, captar todos los productores, y finalmente los captó. Pero ya cuando el procedimiento de producción de leche acá en la zona se hizo poco económico para Nestlé, se llevó toda la leche hacia la zona de Yanquihue, donde está la planta grande de Nestlé. Así que esa fue un poco por el cambio de tecnología, digamos que. Bueno, me imagino también que para la elaboración de estos productos al principio se partió con una maquinaria más básica que después se fue modernizando con el paso del tiempo. Exactamente. Y finalmente esta planta quedó para la producción de productos más frescos, queso. Ahí en esa bodega se acumulaba gran cantidad de queso, porque el queso necesita un proceso de maduración, donde requiere cierta humedad y cierta temperatura para el proceso. Entonces por eso se construyó ese tipo de bodega ya más tecnológica, digamos, con mejores niveles de. Acá en este sector que les estoy mostrando, acá llegaban los camiones, estaba la recepción de tarros, la leche, y ahí en esa zona estaba el laboratorio de leche. Y había muchos camiones, como digo, muchos recorridos, muchos tarros, y las personas pedían sus cosas porque no había teléfono, no había medios de comunicación. Entonces la gente pedía, por ejemplo, la leche, o sea, pedía, digamos, la mantequilla, el queso o cualquier cosa, lo pedía en los tarros, ponían un papelito en la tapa del tarro, y ahí también yo recibía algunos mensajes, digamos, de personas que solicitaban la atención por algún animal enfermo o algo así. Usted anteriormente nos mencionó que esta empresa fue comprada ya cuando estaba en sus últimos años.
Y bueno, a nosotros nos gustaría saber si ese cierre, ese decaimiento que tuvo la empresa fue paulatino o se cerró de golpe, como se dice. Claro, y bueno, la empresa más o menos, yo diría como por ahí, cerca del 1990, yo ya no trabajaba porque yo trabajé como funcionario hasta el año 82. Después quedé como médico veterinario libre, particular, y como la gente me conocía y era el único, me convenía quedarme en la zona, no irme. La empresa, como digo, siguió funcionando hasta el año 90 más o menos, 92, donde ya prácticamente Nestlé, que compró la empresa, fue paulatinamente disminuyendo la recepción hasta finalizar, digamos, como el año 94, 95, 1995. Y ahí para el pueblo fue un gran impacto porque se quedaron de la noche a la mañana sin recepción. Ellos tuvieron que su leche dedicarla a otro rubro, como para alimentar animales, qué sé yo, terneros, o también para la fabricación de queso, ¿cierto? Que vendían en forma artesanal y esporádica, con todos los problemas que eso significa, digamos, en cuanto a calidad e higiene. Y lamentablemente el impacto fue muy grande en la parte económica y mucha gente del pueblo tuvo que buscar otras actividades, digamos, y ya empezar a pensar en trabajar, ya sea en el campo, en la parte agrícola, o bien trabajar en Puerto Montt. Y en ese sentido, además, según su punto de vista, me gustaría saber por qué cree usted que para muchas personas la lechera era algo tan importante, lo tenían tan presente. Había buen ambiente quizás. Sí, en general había muy buen ambiente, digamos, entre los trabajadores y los empleados, digamos. En general se llevaba muy bien. Y bueno, y también el impacto económico fue el principal factor, digamos, porque lo afectó directamente en el bolsillo y en la forma de mantener a su familia. No habían otras industrias y entonces se hizo todo más difícil para todos. Así que lamentablemente sucedió que la industria desapareció y eso afectó a todos. Bueno, nos gustaría saber además si a usted le gustaba trabajar en este lugar, si le gustaba el ambiente, si tiene algún recuerdo al que le tenga un cariño especial o alguna anécdota. Bueno, en mis primeros años acá participé, digamos, en un deportivo que había acá en la zona aquí en la planta lechera, en lo cual me tocó practicar el fútbol un par de años. Por ahí creo que hay una foto donde aparezco con mis compañeros de la época. Eso además evidenciaría el ambiente, la unión que existía dentro de la planta. Sí, por supuesto, por eso era, porque ya y teníamos la cancha aquí al ladito, así que era Claro. Muy bonito en las tardes, digamos, cuando había un buen tiempo, venir a pichanguear un poco. Una buena ubicación tenían. Sí, claro que sí. Bueno, ya para ir cerrando nuestro recorrido por este lugar, nos gustaría que nos explique, nos señale un poco dónde estamos ahora. Bueno, estamos en lo que queda, digamos, de la estructura del gran secador de la leche en polvo, que fue digamos, lo más tecnológico que tenía esta planta, que fue instalada, recuerdo haber conocido una persona que era un técnico sueco, que instaló acá el sistema. Y acá había una gran torre que se alcanza a ver, una parte de varios metros de diámetro, donde se efectuaba el proceso de secado de la leche. La leche era primero sometida a una gran temperatura para eliminar todas las bacterias, ¿cierto? Que es un proceso que se llama la pasteurización. Así que bueno, esta, digamos, los restos de la estructura de cemento que quedan acá y que en algún momento todo este sitio, me imagino que se
ocupará, no sabemos qué se va, digamos, a construir acá. Ojalá que tenga un buen fin. Bueno, don Juan, ya para finalizar este recorrido, en nombre del taller queremos entregarle este pequeño presente, este tazón, y dentro viene una chapita también de nuestro taller por su gran colaboración en este recorrido. Muchas gracias, no era necesario, le agradezco, la voy a tener por ahí en un lugar destacado, voy a tratar de tomarme mis ricos cafés también en ella. ¿Ah? Y bueno, gracias a ustedes porque con su esfuerzo y su dedicación a lo mejor dan a conocer a la comunidad también cosas que fueron importantes hace muchos años para la comuna y que en algún momento esperemos que esta industria que desapareció nazca otra, algo similar para el bienestar de toda la comuna. Gracias, muchas gracias. Y también en nombre del taller agradecerle por supuesto por haber compartido toda su experiencia en este lugar con nosotros y por hacernos el recorrido y explicarnos un poco el funcionamiento de este lugar que sin duda va a traer muchos recuerdos a las personas que vieron, que presenciaron esto y que para las futuras generaciones o las personas que están recién llegando a la comuna puedan imaginarse un poco y para las personas como yo que no pudieron presenciar este lugar funcionando. Ya pues, muchas gracias y espero en alguna otra oportunidad cooperar aunque sea en otro, porque todavía, como diga, espero seguir disfrutando de la comuna, de sus grandes bellezas, ¿cierto? Naturales que tiene y bueno, será hasta la vista nomás. Muchas gracias. Hemos finalizado nuestro recorrido por la historia lechera del sur en Los Muermos. El sistema económico presente en nuestro país ha traído grandes ventajas como la estabilidad económica en los últimos años, pero también puede traer desventajas como la gran competitividad en el mercado, haciendo que las pequeñas industrias no tengan mucha posibilidad de competir contra las grandes y terminen desapareciendo, lo cual ha afectado a comunidades y a pequeños productores como ocurrió en nuestra zona con Lechera del Sur. Esperamos que esta cápsula les haya servido para recordar este trozo de historia de la comuna de Los Muermos y agradecemos a todas las personas que han compartido y dado su apoyo a esta muestra virtual Los Muermos Patrimonio Cultural y Natural. Muchas gracias por ver esta cápsula, nos vemos hasta la próxima.